¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en nuestra clase número 117. Vamos así con temas de sucesiones y progresiones, bueno, que son progresiones, expresiones equivalentes. Y bueno, que prácticamente vamos a hablar de sucesiones. Para eso el día de hoy vamos a trabajar sobre esta página, que es la página, me parece, bueno, déjenme acomodar. Vamos a trabajar sobre la página 162. Es un ejercicio, es un segundo ejercicio en el que nosotros vamos a resolver este tipo de problemas, ¿no? El problema de, bueno, yo veo que son como sucesiones, ¿no? Que prácticamente es un tema muy sencillo, lo podemos, déjenme ver si puedo quitar. Son ejercicios realmente muy sencillos. Lo único que tenemos que estar dándonos cuenta es que, bueno, vamos a ver ahorita nada más lo que vienen siendo sucesiones. En primaria ustedes deben haber trabajado con sucesiones aritméticas y sucesiones geométricas, aunque también tenemos sucesiones cuadráticas. Existen diferentes tipos de sucesiones y podemos utilizar las figuras geométricas o los cuervos para nosotros crear expresiones equivalentes para poder encontrar, para crear una fórmula que nos permita a nosotros encontrar todas las cantidades de esas sucesiones, ¿no? Entonces me dice que para este día voy a realizar un ejercicio en el que me dice que ahora observe la siguiente sucesión y con las regletas rojas construyamos estas figuras, ¿no? Es lo primero. Entonces nos damos cuenta de que en la primera solamente tenemos un cuadro, en la segunda tenemos 1, 2, 3, 4. Y en la figura 3 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En esta tenemos 9 regletas rojas, en esta tenemos 4 regletas rojas y en esta tenemos una regleta roja. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo, ¿no? De cuánto en cuánto estamos incrementando, cada cuánto está incrementando estas regletas. Entonces, en la figura, dice, ¿cuántas regletas rojas se formaron en la figura? Se formó la figura 4. Entonces, en la figura 4 tendríamos, por ejemplo, esta misma figura, solamente que voy a poner, en este caso dice que tengo que poner una regleta por aquí, otra regleta por aquí, por ejemplo, una por aquí, otra por aquí, ¿sí? Una por aquí, por ejemplo, una por aquí y una por aquí, ¿no? Que esa sería la siguiente. Entonces tenemos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, serían 16 para las segundas. ¿Con cuántas regletas rojas se formó la figura 4? ¿Cómo está creciendo? Pues si se fijan, aquí le estamos poniendo una a cada lado, ¿sí? Entonces, eso significaría que la siguiente tendría esta cantidad. Las 9 que ya contaba y teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más. Por lo tanto, la figura 4 tendría 17. Entonces, ¿con cuántas necesitarías para hacer la figura número 5? ¿Con cuántas estaríamos, no sé, podríamos calcular la figura 10? Si se fijan, para hacer la figura 5, pues obviamente necesitaríamos hacer nosotros esta figura y ver con cuántas regletas las podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, que igual podemos hacer otra de aquí, es decir, una más, ¿sí? Agregar una más aquí, otra más aquí, otra más aquí y una aquí arriba, ¿no? Y de este lado una aquí, una aquí, una aquí y de este lado tendríamos una. Entonces tendríamos es una, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 más, regletas más. Lo podemos comprobar con nuestras regletas, ¿no? Y ver que si en la figura 4 tendríamos 16, por lo tanto en la figura 5 tendríamos 25. Entonces podríamos calcular cuántas se necesitan para la figura 10. Es una pregunta que pues no podemos hacer, ¿no? Entonces podríamos decir que simplemente sí, pero lo interesante es cómo lo haríamos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera obtuviste los resultados de las preguntas anteriores? Pues ahorita simplemente las he hecho sumando, ¿no? De momento no he hecho absolutamente nada, pero aquí lo he hecho todo esto sumando.
sumando todas las regletas que yo voy a estar obteniendo aquí. Claro que para esto entonces yo ya sé que la primera la hice con 1, la segunda la hice con 4, la tercera la hice con 9, ¿sí? La cuarta la hice con 16 y la quinta la hice con 25, ¿sí? O sea que es lo que han estado aumentando y la podemos contar 1, 4, 5, 6, es 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y luego sería 16 y luego 25. Aquí lo importante es veamos cuál es la diferencia de un número al que sigue, ¿no? Por ejemplo, entre este número, si yo a este le resto este, tengo una diferencia de 3. Si yo a este le resto este, tengo una diferencia de 5. Si yo a este le resto a este, tengo una diferencia de 7. ¿Sí? Y yo de a este le resto este, tengo una diferencia de 9. Yo a este tipo de sucesiones, yo sé que es una sucesión cuadrática, sí podríamos hacer, bueno, hacer como un patrón para una fórmula para saber qué tipo de sucesión es. Digo que es cuadrática porque, por ejemplo, aquí establecí una diferencia, pero también puedo establecer una segunda diferencia en que de 3 a 5 hay una diferencia de 2, de 5 a 7 hay una diferencia de 2, de 7 a 9 hay una diferencia de 2, y se fijan, aquí tengo la misma, aquí sí hay una constante que sí me dice más o menos cuánto es la cantidad de regletas que va a continuar. Se dice que es cuadrática porque se dice que la diferencia de la segunda diferencia es una constante, es el mismo número, ¿no? Pero eso no es, bueno, no es algo tan relevante en este momento porque no vamos a ver lo que siendo funciones, sucesiones cuadráticas, pero sí vamos a ver que realmente sí hay unos patrones, ¿no? Que sí existen unos patrones en esto. ¿Podemos encontrar un patrón para construir la figura? Pues sí, este sería parte de nuestro patrón, ¿no? Pero yo digo que podemos encontrarlos y podemos hacerlo de esta manera o podemos encontrarlo de otra manera, que es la que vamos a ver a continuación. ¿Sale? Por ejemplo, observemos esto, voy a borrar todo esto. Bueno, voy a borrar más bien todo esto. Pero es obvio que podemos encontrar un patrón en todo esto. Esta es una manera de verlo, o puedo verlo de otra manera, ¿no? La figura 1 se formó con una regleta, ¿no? ¿Y cómo se formó la regleta? Pues nada más con el 1, porque aquí sería la respuesta del 1. Entonces la segunda figura se ha formado en 4 regletas, por lo tanto decimos que es 1 más 3. La tercera figura han sido 9 regletas porque ha sido 1 más 3 más 5. Y fíjense cómo está incrementando de 2 en 2. Entonces, la siguiente, por ejemplo, serían 16 regletas, porque para la próxima tendríamos 1 más 3 más 5 más 7. ¿Sí? Y si se fijan, voy incrementando de 2 en 2. Entonces, si yo sumo esto, pues me da 16. En esta sería 25, porque voy a tener 1 más 3 más 5. Si se fijan, más 7 más 9. ¿Por qué voy a estar aumentándole? Voy a estar aumentándole de 2 en 2 a este número, de tal manera, bueno, de tal manera de que, pues, el siguiente número lo voy a conseguir, si se fijan, aumentándole 2 de 2 en 2 a esta cantidad, estas sumas que les voy a estar. Entonces, por ejemplo, el tercero, pues, sería 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más, obviamente, 11. Entonces, eso me daría igual
a 36 regletas, ¿sí? Entonces, esta es una manera en que nosotros podemos analizarlo y podría darme cuenta que cada vez le voy a sumar otro número más 2. Por eso es que si se fijan, ese más 2 aquí me aparece como una constante y si se fijan, aquí he dicho, empiezo con 3 y luego con 5 y luego con 7 y luego con 9 y obviamente aquí sería el 11 porque aquí serían 36 y luego sería el 13 porque aquí sería 49 en la siguiente figura y así es como lo puedo estar calculando, ¿no? Calculando cuánto mide, cuántos son lo de cada figura. Entonces, esa es una manera en que podemos analizar esto, ¿no? Y ver cuánto son las regletas que necesito. Este tipo de sucesiones se le llaman sucesiones cuadráticas, casi nunca las vemos, se le llaman cuadráticas, como les decía, porque en la sucesión, la segunda diferencia que quiere decir el número que sigue entre menos el número anterior, en la segunda diferencia sí me dan la misma cantidad. Entonces dice, analiza y comprueba la respuesta con tus compañeros para ver qué hicieron. Si hay diferencia en los resultados, busquen por qué y lleguen a un acuerdo. ¿Qué es lo que estaríamos haciendo mal? ¿Qué es lo que estaríamos haciendo diferente? ¿O qué es lo que necesitamos hacer para que esto realmente funcione? Entonces, ¿alguna vez has visto un esquema que se utiliza para bordar punto de cruz, por ejemplo? No sé si ustedes han bordado en las servilletitas esas que mantelitos que manejamos. Hay una técnica que se llama punto de cruz, que me deja ir dibujando sobre pequeñas cuadrículas para formar imágenes pues muy detalladas, muy bonitas, ¿no? Entonces cada cuadrícula es muy pequeña y cada cuadrito de esta está dibujado, indica el cuadrito que se va a abordar en la tela, ¿no? Entonces vamos ahora a observar bien los siguientes diseños. Son dos secuencias diferentes. Esto sí es construye la secuencia con dos regletas blancas para poder analizarla. Y por ejemplo, vamos a ver que tenemos aquí 4. En la figura, en la siguiente tendríamos 8. Podemos contar, ¿sí? Es decir, 1, 2, 3, 4. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí son 4. Lo voy a poner aquí con número. Aquí son 8, ¿sí? Y aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, si se fijan, este es un poquitín diferente porque aquí la respuesta es muy sencilla. ¿Qué es lo que está pasando? La diferencia es de 4 en 4. O sea, hasta 4, 8, 12. Entonces, ¿quién seguiría? Seguirían 16, ¿sí? 16, seguirían 18 en este tipo de secuencias, ¿no? Entonces, estas secuencias son secuencias aritméticas que también vamos a platicar un poquito más o menos de qué se tratan, pero sucesiones aritméticas, ¿no? Que esta lo único que tengo que hacer es hacer una diferencia, ¿sí? La diferencia entre este y este, pues me da, decir, de 12 menos 8, pues me da 4, ¿sí? Y la diferencia de 8 y 4, pues también es 4. Entonces, si se fijan, es la misma diferencia. Por lo tanto, quiere decir que cada vez que aumente una figura, va a estar aumentando de 4 en 4. Perdón. ¿Sale? Y eso es muy sencillo. Entonces, veamos esta secuencia. La secuencia B, aquí tenemos un cuadrito y lo podemos estar marcando. Vemos 1, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Voy a poner el 1. Aquí tengo 5 cuadritos, ¿sí? Y vamos a ir a los siguientes, en los que miden, nos damos cuenta, vamos a poner esas 5 aquí, de que, por ejemplo, este mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces el aquí mediría 9. Y por último, lo voy a hacer un poquito más para abajo. Este mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cuadritos. Entonces, si se fijan,
podemos hacerlos en una sucesión 1, 5, 9, 13. Y nosotros podríamos hacer una diferencia entre el siguiente número entre el anterior. O sea, la diferencia entre, o sea, decir 5 menos 1, pues me daría 4. 9 menos 5, pues me daría 4. Entonces, 13 menos 9 me daría 4, la diferencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la próxima figura debe de tener 4 más o tener 17, y luego la siguiente 21, y así sucesivamente, hasta que nos lo soliciten, ¿no? Hasta el infinito más para allá. Entonces, espero que estemos viendo qué tipo de sucesiones, cómo las estamos haciendo, y bueno, y aplicar algunos casos prácticos. Entonces, dice que primero veamos los cuadros bordados, ¿no? Y decimos que cómo se ha formado la primera. La primera se forma con 4 cuadros bordados, y cómo se formó, pues simplemente yo le puedo decir que he puesto el 4. ¿Por qué? Porque he puesto que una figura tiene un cuadro, está formado por 2 cuadros bordados, o sea, hace 4. O sea, la segunda tiene 8, que es igual a 4 más 4. La tercera debe de tener 12, porque en esta de los bordados, si se fijan, vamos de 4 en 4. La siguiente tendría 16. Bueno, y aquí ya me dan un salto muy enorme, porque me dicen, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? O qué tengo que analizar para que pueda encontrar lo que viene siendo la figura número 10 y la figura número 25. Lo vamos a analizar con las primeras. Entonces, para encontrar la segunda, yo tuve que hacer 4 más 4. Para encontrar la tercera, tendría que hacer 4 más 4, ¿sí? Más 4. En este caso, yo puedo decir que tengo 2 veces el 4. También puedo decir 2 veces 4 me da 8, ¿sí? Y en esta puedo decir que tengo 3 veces el 4. 3 veces el 4 me da 12, porque 4 más 4 más 4 es lo mismo que decir que 3 por 4 o 4 por 3, como nosotros lo queramos ver. Pero entonces, si se fijan, hemos encontrado que hay una constante, como yo les dije, estaba sumando de 4 en 4, entonces hay una constante. Y podemos ver también que el número por el que la estoy multiplicando, en este caso es el 2, es igual al número de la figura. Entonces, ¿qué seguiría? Para decir que voy a encontrar la figura número 4, tendría que ser 4, que es el número de la figura, multiplicado por esa constante que vale 4. ¿Por qué? Porque va a ir aumentando de 4 en 4. Entonces yo decir que es 4 por 4, o sea, hace 16 cuadros, ¿no? Que es lo que estoy formando. Entonces, ahora sí ya puedo saber cuántos cuadros van a ser en la figura número 10. Pues sí, porque voy a tomar la figura, ¿sí? El número de la figura, voy a multiplicarlo por 4, ¿sí? Y entonces me voy a dar cuenta que para esta figura utilizo 40. Y lo mismo haría con esta, ¿no? Veo el número de la figura, el número de la figura es 25, lo multiplico por 4, ¿sí? Y obtendría 100. Y si se fijan, puedo formar una regla que simplemente voy a ponerla así, en este caso que es 4 por n, donde n va a ser el número de la figura, el número de la figura que yo estoy buscando, ¿no? En este caso, por ejemplo, si cuando n era 1, o sea, mi primera pregunta, el número era 1, por lo tanto 1 por 4, pues me da 4, y la segunda figura 2 por 4, 8, 3 por 4, 12, 4 por 4, 16, 4 por 10, 40, y 4 por 25 me da 100. Entonces, si se fijan, estamos haciendo un tipo de sucesión al cual le vamos a denominar sucesión aritmética. Y a la fórmula o se podría decir a la expresión algebraica que vamos a estar utilizando para encontrar las diferentes sucesiones o diferentes figuras que puedo formar dentro de esta sucesión, le vamos a llamar término general, ¿no? Que es el que me va a ayudar a mí a encontrar incluso, por ejemplo, la figura número 100, la figura, no sé,
al infinito, ¿no? Que podemos estar formando de estas figuras. Entonces, ¿qué nos ha quedado? Pues también vamos a ver, este es para la secuencia A, y nos queda también ver lo de la secuencia B. Vamos a terminar lo de la secuencia B, que es lo del segundo ejercicio que hemos visto, que por si que ustedes pueden ver, vamos a completar también una pequeña tabla. Déjenme ver, que me pasa un poquito. ¿Qué tiene que ver con la secuencia B? Entonces, la figura 1 se formó con un cuadro y cuadros bordados. Entonces, ¿cómo se formó? Pues nada más con el 1, ¿no? De sumar el 1. La segunda figura se usa con 5 cuadros bordados. ¿Y qué es lo que está haciendo? Como está yendo de 4 en 4, yo he sumado el primer cuadrito más 4 que son de la siguiente. Para la tercera figura son 9 cuadros, que ya los hemos contado, y voy a decir que es 1 más 4 más 4. Y esto también lo puedo representar diciendo, como digo, 2 veces 4, puedo decir que tengo el 1 más 2 veces el 4. Entonces, si se fijan, aquí confirmo la manera en que yo voy a hacer, voy a estar trabajando sobre estas figuras. Entonces, la 4, ¿cómo sería? Sería el primer término más 4 más 4 más 4. O decir que también puedo decir que 1 más 3 veces el 4. ¿Sí? Y vamos a darnos cuenta, pues, que tenemos, el tema es un poquito parecido al principio, ¿no? Aquí, ¿cuántos cuadros tendríamos? Pues tendríamos 3 por 4, 12, y 1, 13. Entonces, si se fijan, ahora me dice, bueno, y la figura número 10 y la figura número 25, ¿cómo la calculo? Pues podríamos, bueno, sí, no sé, que por ejemplo puedo decir que es 1 más 10 veces, 10 veces no. ¿Por qué? Porque si se fijan, en la anterior teníamos, este número estaba relacionado con este número, pero ahora lo que vemos es que este es 1 menos, ¿no? Que el número de la figura me ha multiplicado por un número que es 1 menor que la figura, porque el 4 siempre va a ser constante. Entonces, para encontrar eso, para encontrar cuántas figuras, tendríamos que ser 1 más 9 por 4, perdón, que ya he puesto la respuesta. Y 9 por 4, 36, más 1, pues me darían 37. ¿Sí? Y en la siguiente tendríamos 1 más 24, más bien 24 por 4, que eso sería igual a 96 y 1, 97, ¿sí? 24 por 4 me da 96, más 1 me da 97. Entonces hemos encontrado la cantidad de cuadros bordados que podemos formar con cualquier número de la figura que hemos puesto. Entonces, ya para terminar el día de hoy, porque esto ya se está alargando, dice, después de completar las tablas anteriores, responde las siguientes preguntas, tanto para la secuencia A como para la secuencia B. Voy a borrar esto, ya hemos visto que es muy sencillo. Dice, si conoces el número de la figura, ¿puedes encontrar la cantidad de cuadros bordados que tiene? La respuesta es sí, porque estamos utilizando el número de la figura para encontrar los cuadros que están formando. Entonces, si una figura le corresponde el número 100, ¿podrás encontrar una operación para saber el número de cuadros bordados que tiene? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque estamos independientemente, como utilizamos el número para el número de la figura para encontrar la cantidad de cuadros que necesita para formar esa figura, independientemente que nosotros con las regletas no la podamos formar, por ejemplo, pero sí sabemos cómo podría ser, ¿no? A través de esas sucesiones de números que nosotros estamos viendo y manejar lo que viene siendo el patrón. Entonces, y para la figura 200, pues también, ¿no? Sí, también. También podríamos, ¿sí? Y lo podemos hacer como nosotros lo vimos, ¿no? Pues la respuesta es sí. Sí, para decir que sí.
Sí, también podemos hacerlo. Entonces, llamemos n al número que ocupa la figura, que es como ya les había dicho que acerca del término general, lo vamos a encontrar, el número de la figura va a ser la letra n, y puedes encontrar una forma de expresar el número de cuadros bordados que tiene. La respuesta es, ¿cómo quedaría? Pues, por ejemplo, en la de los cuadros bordados, yo sé que va de 4 en 4, ¿sí? Y como va de 4 en 4, pues voy a multiplicar el 4 por el número de la figura. Y entonces me voy a dar cuenta que 4 por 1, pues me da, esto sería igual a 4, ¿no? Esto sí 4, si 4 y sustituyo la n por el número de la figura, por ejemplo, la figura 1, me daría 4 por 1, pues me dan 4. Entonces, la primera figura se supone que debería tener 4 cuadros, pero si se fijan, la primera figura tiene solamente un solo cuadro. Por lo tanto, para además de multiplicarlo por el 4, yo necesitaría restarle 3 para que me dijera que la primera figura de los bordados se iguala a 1, o sea, 4 menos 3 me daría 1, o sea que aquí voy a agregar a esta fórmula el 4n menos 3, ¿sí? Y así, si se fijan, si yo borro esto y me voy a la segunda figura, ¿sí? Obviamente aquí necesitaría agregar el menos 3. En la segunda figura, que sería la segunda posición, serían 4 por 2, 8 menos 3, y efectivamente la segunda figura tiene 5 cuadros, que es lo que nosotros ya vimos en lo de los cuadros bordados, ¿no? Entonces, si se fijan, hemos encontrado una fórmula que nos ayuda a encontrar el número que está en esa sucesión, ¿no? Y va a estar dependiendo del número o la posición que tenga o el número de la figura que sea. Entonces, a esto le vamos a llamar término general. Es una manera de nosotros encontrar lo que es el término general. La sucesión cuadrática es un poco más complicado encontrar el término general. Es una sucesión que no vamos a tocar, creo que hasta tercero, pero, o tal vez no la alcanzamos a ver aquí, pero sí existe esta parte. En segundo vemos una sucesión que es la sucesión geométrica, pero primero, la que tenemos que entender es acerca de este tipo de sucesión, la cual vamos a denominar como sucesión aritmética, ¿no? ¿Y cómo sé que es una sucesión aritmética? Pues, si yo resto, por ejemplo, la figura 1 a la figura 2, le resto los cuadros de la figura 1, me va a haber una diferencia. Y si la diferencia es igual entre todas las figuras, me voy a dar cuenta de que es una sucesión aritmética. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Veamos, en la parte de abajo nos dice, entonces, si sabemos que en la figura A, la figura tiene 320 cuadros bordados, puedes saber qué número de figuras le corresponde dentro de la secuencia. También podríamos saberlo, ¿no? Porque si ya sabemos cuál es la fórmula, podemos obtener el número de los cuadros. Entonces, en este caso, yo voy a terminar hasta aquí para no alargar demasiado el video, pero lo que necesito que ustedes traten de hacer, si es que ustedes pueden, aunque lo vamos a ver en la próxima clase, tratar de contestar esta parte hasta la página 165, pero vamos a llegar nada más hasta la 164, ¿no? Porque ya se ha alargado mucho el video y también no quiero saturarlos demasiado con demasiados conceptos como lo viene siendo las sucesiones aritméticas, las sucesiones geométricas y las sucesiones cuadráticas, ¿no? Que son diferentes tipos de sucesiones y las vemos, las comprendemos a través de los cuerpos y las figuras, de los patrones que estamos formando a través de esas figuras geométricas para encontrar lo que viene siendo esa expresión equivalente que va a ser como una fórmula que me va a permitir encontrar cualquier cantidad en esa sucesión, ¿no? En esos patrones. ¿Sale? Entonces, por favor, lleguemos hasta aquí. No olviden todos sus comentarios, mandarlos por plataforma. Este es un tema que realmente es muy sencillo. Simplemente tenemos que tener un poquito de paciencia
y vamos a ver que todo esto lo podemos calcular. Bueno, no es tan difícil de calcular. Simplemente hay que sumar y restar. Entonces, por favor, dudas a la plataforma o por cualquier medio de comunicación que tenga y nos vemos en una próxima. Hasta luego.